Imagina que el pánico en la bolsa no fuera un evento completamente aleatorio, sino el final de una cascada, una onda expansiva que viaja desde las decisiones de meses atrás hasta las fluctuaciones de cada minuto. Una idea que convierte el aparente caos en una coreografía compleja, donde los grandes movimientos dictan los pasos de los más pequeños. Bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, como mínimo, provocador. Es un artículo científico de 1997 de Arniodo, Moody y Sornet que lanza una pregunta fundamental. ¿Y si el caos de los mercados financieros tuviera un orden oculto? Proponen una idea que en su momento fue radical. Radicalísima. Que la volatilidad del mercado, su nerviosismo, se comporta de forma muy parecida a la turbulencia de un fluido. Es una propuesta que, bueno, en su momento fue audaz y que sigue siéndolo. Sugiere que la incertidumbre no aparece de la nada, sino que fluye desde las grandes escalas de tiempo, como los trimestres, hasta las más pequeñas, los minutos. De una forma que tiene una estructura. Eso es, una estructura predecible, aunque el movimiento concreto del precio siga siendo un misterio, claro. Exacto. Y nuestra misión hoy es meternos en el corazón de su argumento, analizar las pruebas que presentan y ver si de verdad consiguen demostrar que existe esa cascada de información. Vamos a ver si los grandes temblores del mercado realmente tienen réplicas que se sienten hasta en el más mínimo tic del gráfico. Suena bien. Para empezar a entender por qué se metieron en este jardín, hay que ver de dónde venimos. El artículo deja claro que los modelos financieros tradicionales, pues, no daban la talla. Se quedaban muy cortos. La idea clásica, el paradigma gaussiano de que los movimientos de precios son independientes y siguen la famosa campana de Gauss, bueno, hace mucho que sabemos que es una simplificación muy bestia de la realidad. Efectivamente. Y para valorar la solución que proponen, es fundamental entender la magnitud del problema. El modelo gaussiano es elegante, sí, pero ingenuo. Falla estrepitosamente en capturar dos rasgos esenciales de los mercados. ¿Cuáles serían? El primero son las colas pesadas, o sea, los eventos extremos. En un mundo perfectamente gaussiano, un desplome como el del lunes negro de 1987 o la crisis de 2008 serían eventos tan absurdamente improbables que no deberíamos haberlos visto nunca. Y sin embargo, ahí están. Claro, es por eso que el concepto de evento del siglo parece que ocurre cada 5 años. Justo. Nuestros modelos clásicos simplemente no están preparados para la capacidad que tiene el mundo de volverse loco. Entiendo. Ocurren con una frecuencia que asusta. Y el segundo rasgo que se les escapaba. Es la memoria del mercado. Lo que se conoce como agrupamiento de la volatilidad o volatility clustering es algo que cualquiera que siga los mercados ha sentido. Los tiempos de calma se agrupan y los tiempos de pánico también. Sí. Un día de bandazos enormes tiende a ser seguido por otro día de bandazos enormes. El modelo gaussiano, al asumir que cada día es independiente del anterior, es completamente ciego a esta inercia del nerviosismo. Vale, pero seamos justas. Hubo intentos más sofisticados. El artículo menciona los modelos ARCH y sus variantes. De hecho, los economistas que los desarrollaron ganaron un premio Nobel por ello. No pueden ser tan malos, ¿no? No, no para nada. ¿Qué es lo que se les escapaba exactamente que este nuevo modelo sí consigue ver? Es una pregunta clave. Los modelos ARCH fueron un avance gigantesco, sin duda. Su gran idea fue modelar la volatilidad de mañana basándose en la de hoy. Capturaron perfectamente ese agrupamiento del que hablábamos. Ajá. El problema, y aquí es donde el artículo de Sornet y compañía da en el clavo, es un problema de escala. Estos modelos se calibran para un marco temporal concreto, por ejemplo, datos diarios. Pero cuando intentas ver qué pasa a escala de una hora o de una semana, el modelo se rompe. Se rompe. Las propiedades no se agregan de forma coherente. O sea, estos modelos veían el nerviosismo del día a día, pero eran miopes a la tensión que se acumulaba a lo largo del mes. Es como predecir el tiempo de mañana fijándose solo en las nubes de hoy, ignorando por completo la estación del año. No ven el bosque. Y para solucionar ese problema de visión a múltiples escalas, se sacan de la manga una analogía que... Mucho. comparar la dinámica de precios con la turbulencia hidrodinámica. Vamos, que el S&P 500 se parece a los remolinos de un río o al humo de un cigarrillo. Entiendo la imagen, pero suena un poco forzado, ¿no? Sí. Un río es un sistema físico con leyes de conservación de la energía. El mercado es un sistema de millones de personas tomando decisiones. ¿No es peligroso aplicar una metáfora tan literal? Es el punto central de la controversia, y el propio artículo lo reconoce. Pero aquí está la genialidad de su argumento.
Ellos hacen una aclaración crucial. El modelo no pretende predecir el precio. Ah, vale. No te va a decir si la bolsa sube o baja mañana. Lo que modela es la distribución de la volatilidad. Y ahí la analogía cobra sentido. Pensemos en un gran remolino en un río. Contiene una enorme cantidad de energía. Con el tiempo se vuelve inestable y se rompe en remolinos más pequeños. Vale. Cada uno hereda una parte de la energía del grande, y a su vez se rompen en otros aún más pequeños, hasta que la energía se disipa en el calor del agua. Y si aplicamos eso al mercado, la energía sería la volatilidad, la incertidumbre. Exactamente. La idea es que la incertidumbre de un trimestre entero, un gran remolino de información, se va descomponiendo y transmitiendo a las escalas más pequeñas. Semanas, días, horas, minutos. Y lo llaman cascada multiplicativa, por cómo formalizan esto. ¿Multiplicativa? Sí, piénsalo así. La incertidumbre del trimestre es un gran bloque de volatilidad, digamos un 100. El modelo dice que para saber la volatilidad de la semana que viene, ese 100 se multiplica por un factor aleatorio, digamos 0,8. Vale. Y para el día siguiente, ese 80 resultante se multiplica por otro factor, 1,1, y así sucesivamente. Cada paso es una multiplicación. Por eso lo llaman cascada multiplicativa. La volatilidad no se suma, se escala, lo que permite que los shocks se amplifiquen o se disipen de forma muy violenta. Que es algo que vemos constantemente en los mercados. Todo el tiempo. Vale, esa explicación lo hace mucho más tangible. No se trata de que el precio se comporte como el agua, sino de que la propagación de la incertidumbre a través del tiempo sigue una estructura similar. La idea es poética, me gusta, pero en ciencia las ideas poéticas no valen nada sin datos duros. ¿Cómo aterrizan esto? Pues sí. ¿Qué pruebas ponen sobre la mesa para que no sea solo una bonita metáfora? Usan un arsenal matemático bastante potente, y la herramienta estrella es la transformada wavelet. Para entendernos, es como un microscopio matemático. Un microscopio. Sí. Las herramientas clásicas, como la transformada de Fourier, te dicen qué ritmos o ciclos hay en una señal, pero pierden la información de cuándo ocurren. Una wavelet es mucho más lista. Es una pequeña ondita que puedes estirar o encoger. Ah, vale. Al pasarla por la serie de precios del S&P 500, te permite analizar la señal a diferentes escalas de tiempo, estirando o encogiendo la wavelet y en diferentes momentos a la vez. Te da un mapa completo. ¿Qué está pasando? ¿A qué escala? ¿Y en qué momento? Es la herramienta perfecta para ir a cazar una cascada a través de las escalas. Un mapa del nerviosismo del mercado. Y con este mapa se ponen a mirar datos reales. El primer experimento que describen es muy gráfico. Muchísimo. Calculan lo que llaman un paseo de la volatilidad. Es básicamente ir sumando la volatilidad que miden en cada momento a una escala de tiempo fija, por ejemplo cada 20 minutos. Si la volatilidad fuera ruido puro, sin memoria, este paseo debería moverse arriba y abajo sin rumbo. Como un borracho dando tumbos. Exacto. Pero lo que muestra la figura 1 del artículo es radicalmente distinto. El paseo tiene una tendencia ascendente, clara y persistente. Es la prueba visual de que existen correlaciones positivas y de largo alcance. La volatilidad de ahora recuerda a la de hace horas. Y para asegurarse de que no es un espejismo estadístico, hacen una prueba de control que es brillante. Toman exactamente los mismos datos de precios, con sus subidas y bajadas, pero los barajan, los desordenan completamente al azar. Y al repetir el análisis, Toda la estructura se desvanece. El paseo de la volatilidad se convierte ahora sí en un paseo aleatorio del libro, un movimiento browniano sin dirección. o sea, la prueba del algodón. Totalmente. Demuestra de una forma muy elegante que esa memoria no es un artefacto, sino una propiedad intrínseca de cómo se ordena el mercado en el tiempo. La memoria está en la secuencia, no en los números individuales. No se conforman con verlo, quieren medirlo. Por supuesto. Calculan la función de autocorrelación de la volatilidad, es decir, miden cómo de relacionada está la volatilidad de un momento con la de momentos pasados. Y lo que encuentran es asombroso. ¿Qué encuentran? Que la volatilidad sigue correlacionada de forma significativa hasta 2 meses después. ¿2 meses? 2 meses. Es una memoria larguísima. Y lo más potente es que su modelo simple de cascada, el que viene de la turbulencia, con un solo parámetro ajustable que resulta ser un tiempo característico de unos 3 meses, se ajusta como un guante a esa lenta caída de la correlación. ¡Wow! No es solo que haya memoria, es que tienen un modelo teórico que la explica.
Pero creo que la prueba más convincente que presentan es la que muestra que este fenómeno es universal a través de las escalas. En la figura 2 hacen algo muy inteligente. Calculan esa misma función de correlación, pero mirando la volatilidad a diferentes escalas, a 30 minutos, a 120 y a 480. Uno esperaría curvas distintas para cada nivel de zoom, ¿no? Exacto. Pero no es lo que pasa. Al representar los datos de una manera específica, ajustando las escalas, todas las curvas colapsan perfectamente en una sola curva maestra. Increíble. Es una imagen que, desde el punto de vista de un físico, es preciosa. Sugiere que hay un único proceso subyacente, una única ley, que gobierna cómo decae la memoria de la volatilidad a todas las escalas. Da igual si miras el mercado con una lupa de minutos o con un telescopio de horas. La estructura fundamental es la misma. Lo que apoya fuertemente la teoría de la cascada. Potentísimo, porque la cascada, por definición, es un proceso que se repite a sí mismo en diferentes escalas. De acuerdo. Todo esto demuestra que hay una memoria muy profunda y estructurada en la volatilidad. Pero con esto llegamos al momento cumbre del artículo, la prueba definitiva. Porque una cosa es ver correlación y otra muy distinta es demostrar una cascada. Claro. Si es una cascada, tiene que haber una dirección, una causalidad. La información de las escalas grandes debe influir en el futuro de las escalas pequeñas. Exacto. Tienen que demostrar que el estado del mercado escala trimestral de ayer influye en el estado escala diario de mañana. Y para visualizar esto usan la figura 3, un mapa de información mutua, Información mutua. que mide cuánto te dice saber una cosa sobre otra. Y usan una terminología tomada de la física. Llaman infrarrojo a las grandes escalas de tiempo, las de baja frecuencia, y ultravioleta a las pequeñas, las de alta frecuencia. Es una forma de decir que la energía de la incertidumbre nace en las bajas frecuencias y se transmite a las altas. Vale, y la imagen de esa figura está dividida en dos. La de arriba, la A, con los datos reales del SP500, y la de abajo, la B, con los datos desordenados. Y la diferencia es Brutal. abismal. En la de arriba se ve una estructura clarísima como un cono de luz asimétrico. El color rojo indica un flujo de información muy fuerte. La clave es esa asimetría. Totalmente. El eje horizontal es el tiempo, pasado a la izquierda, futuro a la derecha. Y el vertical es la escala, grande arriba, pequeña abajo. Y el cono rojo está claramente inclinado hacia la derecha. A ver si lo he entendido. Esa inclinación significa que la información del pasado en escalas grandes, arriba a la izquierda del gráfico, Sí, está fuertemente conectada con el futuro en escalas pequeñas, o sea, abajo a la derecha. exacto. Es un flujo de información que va de arriba a abajo y de pasado a futuro. Es literalmente la fotografía de la cascada causal. Espera, ¿me estás diciendo que si cojo la vibra del mercado de los últimos 3 meses, eso me da una pista real sobre los bandazos que va a dar mañana en la primera hora de apertura? Suena así, ¿verdad? Suena casi a astrología financiera. Suena así, pero los datos lo muestran de forma abrumadora. Y la imagen de abajo, la B, es la prueba del algodón. Con los datos desordenados no hay ninguna estructura. Es ruido puro. Manchas de color aleatorias como un televisor sin sintonizar. La información mutua es cero en todas partes. Uf, Esto demuestra de forma casi irrefutable que el cono de arriba no es una casualidad, sino una característica profunda de la dinámica del mercado. La información realmente fluye de los horizontes largos a los cortos. es alucinante. Es como ver el eco de un gran evento, como la publicación de resultados trimestrales, repercutiendo y generando volatilidad a lo largo de las semanas, los días y hasta los minutos posteriores. Sí, El artículo incluso sugiere mecanismos del mundo real para explicarlo. sí, y son muy intuitivos. Por un lado, la propia estructura del mercado. Hay inversores con horizontes temporales muy distintos. Un fondo de pensiones toma decisiones basadas en análisis macroeconómicos a escala de meses o años. Claro. Un day trader reacciona a noticias en segundos. La información que maneja el fondo de pensiones, al materializarse en grandes operaciones, acaba generando olas de volatilidad que los traders a corto plazo tienen que navegar. Es una cascada de comportamiento, ¿sabes? Y también mencionan la publicación periódica de datos económicos. La inflación, el empleo, las decisiones de los bancos centrales son eventos que ocurren a escala de semanas o meses, pero su impacto se digiere en el mercado durante días. Exacto.
Y ese impacto va generando fluctuaciones a escalas mucho más finas, aunque ellos mismos son honestos y reconocen que la cascada no es perfecta. Ah, no. En su mapa de información también se ve un flujo muy débil en la otra dirección, de las escalas pequeñas del pasado a las grandes del futuro, lo cual tiene sentido. A veces, un pánico repentino y a corto plazo puede acabar influyendo en las decisiones estratégicas a largo plazo. Tiene lógica, sí. Pero el flujo dominante, el que define la dinámica, es claramente del infrarrojo al ultravioleta, de lo grande a lo pequeño. Muy bien. Creo que el argumento está claro. Si tuvieras que destilar todo esto en sus ideas más potentes, ¿cuáles serían? Pues mira, creo que hay tres conclusiones fundamentales. La primera es el diagnóstico. Los modelos clásicos fallan porque ignoran las fuertes y duraderas correlaciones que existen no en los precios, sino en la volatilidad. El mercado tiene una memoria muy larga de su propio nerviosismo. La segunda sería la propuesta. La analogía con la turbulencia, aunque controvertida, da un marco, la cascada multiplicativa, que explica de forma sorprendentemente buena cómo se comporta esta volatilidad a través de las distintas escalas de tiempo. Esa propiedad de autosimilitud que veíamos en los datos. Y la tercera, para mí, es la prueba definitiva. Ese flujo causal de información que visualizan con los wavelets demuestra que el sentimiento del mercado a largo plazo influye directamente en las fluctuaciones a corto plazo. No es solo correlación, es una dirección. Es una dirección. Al final, la idea más potente no es solo que el mercado tenga memoria, sino que esa memoria tiene una geometría, una estructura que se repite a sí misma. Nos obliga a pensar en la volatilidad no como una emoción, sino casi como una ley física que gobierna el flujo de la incertidumbre. Entonces, si llevamos esto a su última consecuencia, lanzo aquí la reflexión final. Si la volatilidad realmente cae en cascada desde el largo plazo hacia el corto plazo, si la incertidumbre se acumula en las grandes escalas antes de desatarse en las pequeñas, significa que los grandes crashes bursátiles no son shocks repentinos e imprevisibles. Como un rayo en un día soleado, ¿no? Exacto. Sino la conclusión violenta de un proceso que podría haber empezado a gestarse a semanas o incluso meses antes. El artículo es de 1997. Es imposible no preguntarse qué habría mostrado este análisis en los meses previos a la crisis de 2008. Habríamos visto ese cono de información causal volviéndose rojo intenso mucho antes de la quiebra de Lehman Brothers. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Si esto es cierto, quizá los sismógrafos del próximo gran terremoto financiero no deberían medir los temblores del día a día, sino las tensiones que se acumulan en las placas tectónicas de los trimestres y los años. Una idea que, desde luego, da mucho que pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.